y sin duda pues nuestros especialistas van a tener mucho pan que rebanar, porque es una situación que incluso se dice pues que podría ser bastante complicada como son unos días. Gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a empezar, ¿qué les parece por Luis Benavente? Lo había señalado tu colega y también pues director de Vox Populi. Se dice que es una situación bastante complicada a propósito pues no de los últimos hechos, estos cambios y esta llegada de la oposición a la mesa directiva, el cambio incluso en la censura de la anterior primer ministro, situaciones de comisiones fiscalizadoras pues que también oscurecen un poco el panorama, ¿no? Alrededor de la figura presidencial. Y yo añadiría, Jennifer, a tu interrogante, ¿qué tan complicada es? Así es. ¿Es complicada? Sí. ¿Y qué tan complicada es? Es complicada. Depende desde qué punto de vista quiera verse, ¿no? Porque muchas veces el ambiente se enrarece, terminamos al borde del abismo y luego pasa y todo vuelve a la normalidad y todos nos olvidamos de la crisis de una semana atrás. Un poquito. Entonces, pareciera que viviéramos al borde del abismo a veces en el sí. ¿no? Y me hace recordar mucho el gobierno de Alejandro Toledo, donde las situaciones de crisis y de ambiente político enrarecido llegaban a situaciones extremas con mucho más frecuencia y en aquella época había más crisis sociales agudas que terminaban con enfrentamientos, violencia y muertes, que esta vez se han reducido, ¿no? Imagínense que hay una crisis minera ahora y hay 3 muertos, pues la cosa ya revienta, simplemente imaginémonos eso, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es complicada, es delicada. El presidente Humala se enfrenta a su soledad, va a ser un año de mucha soledad y cada vez de más soledad. Creo que la renuncia de Anicama el día que perdieron la mesa del Congreso ya nos dice eso, entonces va a ser un gobierno mucho más débil políticamente, con una oposición muy empoderada, y por otro lado con una oposición que va a buscar cualquier cosa como un espacio para hacer campaña para las presidenciales, porque esta crisis de gobierno se superpone al tema presidencial, pero a la vez creo que el tema preelectoral va a ir ganando peso y poco a poco nos vamos a ir olvidando en la primera plana de la agenda pública de los temas del Ejecutivo, ¿no? Suele ocurrir además que le pasó al propio Toledo, ¿no? Guardando las distancias, ¿no? Que al final de alguna manera la percepción ciudadana se estabiliza, ¿no? Enfrentada a lo que es un debate electoral, ¿no? De alguna manera el saliente gana un poquito en términos de la mirada de estabilidad de repente frente a lo Claro, lo que pasa es que al final de un periodo de gobierno, los dos que pasan a la segunda vuelta, ocurrió el 2001, el 2006 y el 2011, son los que más rechazo tienen, por lo tanto es los que más miedo generan. Y entonces, en ese momento, en la comparación, el presidente que está terminando sus funciones gana, por una comparación, porque ese presidente no es candidato a la reelección, ¿no? Pero los dos opositores presidenciales tienen un rechazo muy grande y generan mucho miedo, ¿no? Alguna vez alguien dijo el cáncer o el SIDA. Claro. Entonces, se genera un vacío tan grande que en esa comparación el presidente saliente gana, ¿no? Ahora, Humala lo que va a hacer ahí es sacar el tema de los programas sociales, porque ha habido mucha inversión en programas de asistencia social, yo diría más que de inclusión social. Creo que la inclusión social es un concepto mucho más grande, pero allí tiene su espacio, ¿no? Y en estas 2 semanas ha estado un poco en esos temas como respuesta a la crisis de imagen que tiene. Señor Manrique, ¿no? Y por lo pronto, antes de hablar justamente de esto, de este balance de las cosas que se han logrado en estos años de gestión de Ollanta Humala, justamente decía el señor Benavente de que se va a ver un panorama bastante especial porque estamos próximos a vivir una época preelectoral, electoral propiamente dicha. De repente por ahí Ollanta Humala podría conseguir, ¿no?, una mejora incluso en la aprobación de su gestión y por lo pronto de estos últimos 5 años, si es que garantiza unas elecciones mucho más libres, más transparentes, una corrección, de repente con una reforma pues en el tema de ley de partidos políticos. Si nos remitimos a los fines de periodo anteriores, hay una cierta actitud benevolente del electorado, un cierto dar un respiro al gobierno, ¿no? Toledo volvió a subir algo de popularidad en el último periodo, Alan García también. Eso va a jugar a favor del gobierno, pero va a jugar en contra, creo, la crisis de gobernabilidad en la que se ha metido por un muy mal manejo de lo que era la elección de la mesa directiva. Esto tiene un antecedente que fue el veto a Marisol Espinosa para la mesa directiva anterior. Que provocó la salida de Dignidad y Democracia, provocó una ruptura interna, dejó muchas heridas interiormente. Por segunda vez Nadine Heredia vuelve a vetar, y vetar públicamente,
demostrando que ella puede poner semáforo rojo a Marisol Espinosa. El resultado es que por lo menos 4 de los miembros de la bancada de Gana Perú ha votado por Iberico. Claro. La renuncia de Anicame, claro. La crisis interior. A ver, señor Manrique, momento, sí, discúlpame interrumpirle un momentito nada más, nos vamos rápidamente. Marilena Nolasco y Nuria Giraldes. Marilena Guayasco y Nuria Giraldes están con encuentran... nosotros aquí. Retomamos pues la conversación con nuestros colegas especialistas, Nelson Manrique, Luis Benavente. Enrique. Sí, señor Manrique, estábamos comentando pues precisamente cómo vemos precisamente la nueva mesa directiva, que es producto pues de la pérdida de control del Ejecutivo, ¿no? Del Legislativo, pues que fue lo que ocurrió en estos últimos días. Y entonces, claro, se refería usted a lo que es a lo que ha sido pues el mal manejo político dentro de la bancada oficialista. Pero esto, de alguna manera, ¿cómo tiende un puente con el último año? Es decir, Luis Benavente recordaba cómo pues el último año de Alejandro Toledo también fue marcado por la entrada pues de la mesa de oposición, en este caso presidida por Antero Flores Arauz. De repente esta sensación que efectivamente hay, ¿no?, de debilitamiento y de desgajo de la bancada oficialista puede entrar a cierta estabilidad en los próximos meses, de repente con un Congreso en manos de la oposición, se puede distensionar. Luis Iberico ha sido muy conciliador en sus primeras pues declaraciones, ¿no? Así es. Depende de si va a continuar la ofensiva mediática que se ha centrado en Nadine Heredia y que es tremenda. Hay una bronca tremenda, eso sí conversado. Creo que hay razones para algunas cosas, pero es evidente que las tintas están completamente cargadas. Y esto ha sido recíproca por parte de Ollanta Humala con relación al fujimorismo y con relación al APRA. ¿Van a atender una tregua o esto va a continuar? Ese es un primer problema. Un segundo problema es los conflictos sociales acumulados. Sí. Que también es parte del escenario, y del tercero, bueno, los intereses electorales de cada uno de los participantes, acumular a costa del otro, ¿no? O sea, es un periodo complicado. Conflictos sociales que además se trasladan un poco a la campaña electoral, es decir, los conflictos comienzan a forzar a los candidatos a asumir, digamos, compromisos mínimos en términos, ¿no? Entonces también eso es probable que pueda cargarse en los próximos meses. Ya PPK se declaró socialista, ¿no? Claro, ¿no? Ahora pues el deber de todos los candidatos es pegarse a la izquierda. Ahora hay quienes dicen, Luis Benavente, que el Perú se ha derechizado. ¿Usted creería eso? Sí, ¿no? Porque es curioso, porque precisamente lo que dice Nelson Manrique es, bueno, ahora viene el momento de todo el mundo se pega a la izquierda, incluso Alan García recupera, ¿no?, sus credenciales hallistas, ¿no?, de alguna forma. El propio Ollanta Humala, ¿no?, lo dijo en España: yo soy de izquierda progresista, cuando hace poco no lo decía, ¿no? Y bueno, y hasta Keiko Fujimori se ha pronunciado centro izquierda. ¿Cómo usted, digamos, interpreta eso desde el propio gobierno? Ojo, o sea, porque estamos hablando ahora del mensaje presidencial, pero con el añadido de lo que pueden ser los candidatos. ¿Cómo interpreta eso con un país que se supone se ha derechizado según las encuestas? A ver, en el Perú desde hace muchos años se gana con la izquierda y se gobierna con la derecha. Sí, yo creo que el país se ha derechizado. A ver, hay un momento en que el candidato Humala abandona el plan de gobierno, la gran transformación, y pasa a la hoja de ruta. La hoja de ruta tiene una serie de elementos, pero un aspecto central es la defensa de la economía de mercado, ¿de acuerdo? Y eso es un cambio respecto al programa anterior. Eso significa una derechización, digamos. ¿Podría esto llevar a un equilibrio, ¿no? Creo yo que una economía estatista no es mejor que una economía de mercado, con todos los defectos que puede tener la economía de mercado, y que hay que mejorarla, ¿no? Y a la muestra, y ahí tenemos Venezuela, tenemos Argentina y tenemos Ecuador, que está pasando momentos bien complicados con un estatismo que ha llevado a aumentar las tasas tremendamente y a empeorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y si me permite, Jennifer, ahí yo creo que el debate, Luis, ya va siendo otro, es decir, ya va siendo otro en el sentido que cuando PPK le dice al gobierno: me gusta el ministro Saavedra, pero voy a desmontar la SUNEDU, estás hablando también de una derecha que no quiere ningún tipo pues de regulaciones. Correcto. O sea, ya no estamos hablando de una economía socialista. De acuerdo. Estamos hablando de otro. Y ahí de repente, ahí digo yo, de repente el gobierno actual tiene un espacio para jugar. Claro. Entonces, ya, bueno, eso es lo coyuntural, ¿no? Pero digamos, respecto al sentido original de la pregunta, que yo creo en lo que decía, pero a la vez ha faltado el equilibrio. Creo que nos hemos ido muy al otro lado. Estamos con un Estado que no mantiene el equilibrio,
opta más por el sector empresarial que por los trabajadores, ¿no? Lo cual no significaría que no sea un Estado que promueve el mercado, que da más beneficios al ciudadano común y corriente, ¿no? Pero sin los contrapesos, sin los equilibrios. Por ejemplo, el caso de la ley Pulpín, era un caso muy típico donde el Estado, a través del gobierno, defendía esta ley, que era una ley claramente en beneficio de los empresarios y que perjudicaba a los jóvenes. Cualquier historia que nos contaban ahí era un cuento, que no era real, no era una ley para promover el empleo juvenil, era una ley para dar beneficios a los empresarios y para que los jóvenes se perjudiquen con empleos de muy mala calidad, y al día siguiente quienes tenían más de 25 años iban a perder el empleo para emplear a jóvenes. Pero ¿qué nos dice eso? Que el Estado está de un lado, no está del otro lado, está del empresario y no del lado del empleado, del trabajador, del joven, ¿no? Yo creo que hay que estar del lado de los dos. No hay que dejar que el empresario no tenga libertad para actuar, y hay que darle facilidades porque él genera mercado, genera empleo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero el contrapeso es el que se ha perdido, ¿no? Y ahora, señor Valente, y la lectura esa que nos está haciendo alusión, ¿la tiene el ciudadano de a pie? Porque digamos, si bien es cierto, Ollanta Humala se presentó pues con esta idea de la gran transformación y cambio en el camino a la gran ruta, creo que ese fue en principio la primera cosa que fue en detrimento de su imagen, ¿no? Claro. Y ahora la gente tiene la sensación de que ni fue ni una ni con otra, y al final lo que se siguió tampoco rindió sus frutos, en todo caso mejores réditos, ¿no? Bueno, yo creo que una lectura sí es más de élites, con ese nivel de precisión, ¿de acuerdo? Pero sí el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, se siente defraudado, ¿no? Y algunos sectores más radicales se sienten traicionados, porque la promesa con la cual decidieron su voto era otra, y lo que se hizo después fue opuesto, sin esos equilibrios, sin esos contrapesos que hubiera hecho que se hubieran sentido menos defraudados, menos traicionados, ¿no? Y hay sectores muy amplios que se sienten eso respecto a este gobierno. Ahora, el ciudadano de a pie, por otro lado, sabe que el Estado no le va a resolver sus cosas, y hablando de los pobres, y opta por un camino que es el que de alguna manera ha salvado hasta cierto punto al país, que es el camino de ser emprendedores. Y es un camino individualista, porque recientemente, justo lo comentábamos en una edición del noticiero, Enrique, recordarás, ¿no? En una encuesta que se le hace pues al ciudadano de a pie, se le pregunta sobre la opción del optimismo en el país, y no es muy optimista pues en relación al desarrollo del Perú, pero sí de su propio desarrollo, ¿no? De un tema mucho más individual y personal. Claro, porque con el esfuerzo individual y familiar han podido salir adelante, más que con el apoyo del Estado. Si no hubieran encontrado esa vía, el destino hubiera sido terrible, ¿no? Y entonces este país pujante en la economía, en gran medida es gracias a millones de peruanos que han encontrado su propio empleo y que se han vuelto capitalistas populares. Tienen propiedad, Cofopri les dio un título, tienen un medio de producción, tienen una carreta, un taller, un mototaxi. Pero ese no es un discurso que empata muy bien con el discurso de precisamente el que no quiere regulaciones, el que quiere un Estado. Ese es un discurso, digamos, muy conveniente para algunas élites también. Claro, y ese capitalista popular lo que quiere es defender su patrimonio, ¿no? Eso lo convierte, digamos, de alguna manera en una suerte de derechista popular, ¿no? No en un derechista, digamos, típico, tradicional, clásico. Ahora, Nelson Manrique. Me gustaría comentar algo, ¿no? Sí. Primero, supongo que nadie sospecharía socialismo en Pinochet. Y Pinochet mantuvo nacionalizada la principal empresa de Chile, Codelco, que sigue siendo estatal y que genera el 14% del presupuesto nacional de Chile. Aquí en el Perú hablar de empresas estratégicas es casi una mala palabra, es una especie de... No se ha mencionado Bolivia, que es el país que tiene la mejor performance en América Latina. Ahora. Donde el gobierno entró directamente a controlar el gas e invirtió la relación que era 80 para las empresas y 20 para el Estado boliviano. Ahora es 80 para el Estado boliviano y 20 para las empresas multinacionales. Decían que se iban a ir todas las empresas, no se fue ni una sola porque seguía haciendo buen negocio. Y en este momento Bolivia acaba de inaugurar una empresa que produce laptops y produce smartphones para exportar. Lo que quiero decir es que debiéramos evitar los fundamentalismos. El fundamentalismo estatista y el fundamentalismo liberal. Humala hay varios países, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en México, que tienen empresas estatales. Por supuesto. Y que complementan
el funcionamiento de la economía nacional. Para volver al mensaje presidencial que vamos a escuchar en algunos minutos. Uno, digamos, vuelve al mensaje del 2011 y de todas maneras siempre persiste la sensación que en ese momento Humala de repente estaba, no sé si a la derecha, pero no estaba con el sector de izquierda que lo acompañaba, ¿no? En términos, pues, recordaremos, ¿no? La juramentación por los principios de la Constitución del 79, ¿no? Que generó todo un revuelo, pero al mismo tiempo, y como sabemos, pues, al año ya estos elementos de izquierda se habían ido perdiendo. Y si uno repasa ese primer mensaje, la verdad, por fuera de los reclamos evidentes que tienen que ver con la desaceleración económica y la inseguridad ciudadana, ¿no? Que son evidentes y que están planteados, pues, en la totalidad de las encuestas, ¿no? Como preocupaciones centrales de la ciudadanía. Por el otro lado, pues tampoco se ve que Humala se haya desviado mucho de determinada senda que él planteó. Es decir, él hace una interpretación de un mandato electoral de la gran transformación a la hoja de ruta. Él explicita ese mandato electoral y dice, bueno, los que han votado por mí en la segunda vuelta no son el 30% que votó en la primera. Yo tengo que interpretar este mandato, abrir de alguna manera mi paleta, y claro, mete mucho, por ejemplo, programas sociales en este primer discurso, economía social de mercado, pero a veces cuando le reclaman a Humala el tema de las promesas incumplidas, uno sin hacer una valoración en sí sobre el gobierno como tal, uno tampoco entiende muy bien. No parece tampoco que el hombre se haya desviado tremendamente de los lineamientos de ese primer discurso. Tampoco cumple con la hoja de ruta. ¿Por qué? No hay esa política redistributiva que suponía cambiar la estructura tributaria. Hay más presión tributaria, eso sí. Coopta a los técnicos fundamentales del manejo económico del gobierno de Alan García, el presidente del Banco Central de Reserva, este funcionario del gobierno de Alan García que termina convertido en ministro de Economía. Todo eso es una traición a la hoja de ruta, ya no digamos a la gran transformación. El manejo de Conga, de Tía María y todo es una traición a todo. Digamos, la tragedia la tragedia de Ollanta Humala es que rompe la izquierda, pero tampoco lo quiere la derecha. Ha quedado en un aislamiento espantoso. No tiene el manejo político, no le está mostrando ni él ni su esposa para manejarse, para ampliar alianzas, para hacerse espacios. Y el problema es que ese espacio de la izquierda tampoco se ha abierto hasta ahora, porque no vemos una posibilidad dentro de la izquierda, electoralmente. Todavía por supuesto, y siempre, ¿no? Siempre siempre hay un espacio, pero sí hay que considerar la última encuesta de GFK, sí, señala 31% para Keiko Fujimori. Los tres siguientes, estoy pensando en PPK, Alan García y Toledo, tienen 12, 8 y 5 respectivamente. Los 3 puntos no llegan a Keiko. Pero los que no están de acuerdo con ninguno de ellos son un 30%. Digamos que es un espacio que puede marcar. Enrique, señor Benavente, permítanme un momento darle la bienvenida también a nuestra siguiente panelista, Giovanna Peñaflor, directora gerente de Imagen, quien también nos acompaña esta mañana para hacer pues un poco el análisis y ver las expectativas que tenemos todos los peruanos en relación pues a no sabemos si es que va a ser en efecto pues el último mensaje del 28 de julio, pero en efecto el último mensaje como presidente en ejercicio. Muchísimas expectativas, y hablábamos un poco antes de tocar pues el tema ideológico de para dónde va la gestión o por dónde es que ha virado en estos últimos 4 años. Vemos y en efecto sabemos que el factor económico va a ser pues uno de las partes mucho más importantes de este mensaje. Muchos incluso ayer se adelantaban a ver de que por ahí de repente el tema de la remuneración mínima vital y un probable incremento también partiría de este mensaje. Sí, yo quisiera retomar un poco la conversación anterior. En las elecciones pasadas la gente pedía un cambio en 3 niveles: en lo político, en lo social y en lo económico. En lo político es obvio que no se ha producido, porque estamos llegando a fines de este gobierno con un desgaste de las instituciones igual o mayor que en los términos precedentes. No ha habido las reformas que hubieran significado que el próximo proceso electoral se diera en mejores condiciones para generar representatividad, para que hubiera mayor control de la ciudadanía sobre las autoridades. No se hizo nada en ese sentido, y ese es uno de los faltantes de este gobierno. Estamos hablando en ese caso de las reformas políticas. De las reformas políticas que todavía están en el Congreso y que ojalá crucemos los dedos a ver si se ponen las pilas
pero siempre es mucho más difícil hacerlo en vísperas de inicio del proceso electoral. O sea, esto tenía que haberse debatido en los años previos, tenía que haberse logrado consensos. Puede salir a última hora, sería un gran logro del Parlamento que lograrlo sacar antes de que inicie, que el pito, no sé, pero del árbitro comience para las dos legislaturas, creo que he entendido. Por eso, yo tengo entendido que va a ser muy difícil las reformas que a mí me han dicho que sí, vamos a retomar, no me ha dicho Iberico de nada, pero el propio Francisco Tábara todavía mantiene esperanzas. Giovanna, vamos a irnos un segundo con Omar Figueroa, que nos va a contar, bueno, la composición pues de los congresistas que integran esta comisión de anuncio, ¿no? Omar. Es todo el ritual del 28. Ya volvemos con la conversación. Yasco, Nuria Giraldes, ambas compañeras porque están cubriendo justamente lo que ocurre en el Congreso de la República, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Escuchábamos ahí justamente algunos de los titulares de los portafolios, hacer algunos anuncios. Exactamente, bueno, anuncios que seguramente son una suerte de adelanto también, ¿no? De los conceptos que se repasarán en el informe, en el mensaje a la Nación, que recordábamos ahora fuera de cámaras. En realidad, constitucionalmente el mandatario está obligado, número uno, a leerlo, y número dos, a hacer un recuento de lo que viene siendo su gestión. Así que bueno, tampoco tiene mucho espacio para moverse fuera de allí, pero de todas maneras conversábamos con Giovanna Peñaflor de lo que debe ser el espíritu de este mensaje, y decías tú, la gente había votado por un cambio, ¿no?, político, económico y social. En lo político hemos visto que hasta ahora nanay, ¿no? Como se dice, o sea, porque bueno, las reformas electorales están atracadas y demás. ¿Qué pasa en lo económico? ¿Qué pasa en lo social? ¿Dónde se explica la frustración del electorado? En lo social, el Perú es un país que no ha tenido un gobierno de los pobres o de los sectores menos favorecidos, y va a sonar, digamos, para algunos complicado lo que digo, desde el gobierno de Fujimori. O sea, que no fue democrático, porque para los sectores populares el gobierno de Fujimori fue un gobierno popular. Fue el último gobierno que estaba identificado con la preocupación de los más necesitados, que tenía una fuerte identificación. De allí vino el gobierno de Toledo, que prácticamente se encerró de Palacio a Punta Sal. Pero pese a que creó el programa Juntos. Pero pese a que creó el programa Juntos, que además lo crea a finales de su gobierno, que además, lo que pasa es que cuando habla la gente se esperaba, por ejemplo, que Ollanta pudiera de alguna manera agarrar esa bandera que tampoco la agarró Alan García, porque Alan García terminó su gobierno como el gobierno de los ricos. O sea, terminó identificado de esa manera. Además, un presidente que tampoco salía de Palacio de Gobierno, que no tenía vinculación con los sectores populares, y se esperaba que Ollanta Humala, por su estilo, pudiera de alguna manera hacer eso. No lo logró. O sea, perdió la oportunidad de hacer sentir a ciertos sectores que apostaron por él, que apoyaron, que votaron, de sentirse en el gobierno. No es lo mismo ser beneficiado con programas sociales que sentirse representado por un gobierno. Abundamos en esta respuesta. Tenemos que volver al Congreso de la República, Giovanna. Regresamos de inmediato. María Elena Boyasca nos tiene la información. María Elena, cuéntanos, María Elena. Así es, Nuria. En estos momentos está haciendo su ingreso al Congreso de la República la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, para asistir al mensaje de la Nación, al quinto mensaje y último que dará el presidente Ollanta Humala en el hemiciclo del Parlamento Nacional. La primera dama de la Nación ha llegado minutos antes de que se inicie el mensaje del presidente previsto para las 11 de la mañana. Ya se encuentran presentes también en el hemiciclo del Parlamento ya los ministros de Estado, quienes salieron a declarar, 3 de ellos, y también algunos invitados del cuerpo diplomático de la Iglesia. Es lo que hemos podido observar en el transcurso de esta mañana, que ya se encuentran presentes, listos para estar presentes para escuchar el mensaje que dará el jefe de Estado. Vamos a dar pase nuevamente a estudios. Sí, muchas gracias, Marilena. Justamente pues continuábamos haciendo la conversación en relación a este tema y que lamentábamos y lo comentábamos ya, ¿no? El incluir para crecer, ¿no? Algo que de repente por ahí se desdibujó y no se logró comprender muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí es esta identificación de los pobres que tú hablas, esta identificación social, donde no funciona. No funciona, por ejemplo, mira en los rostros que están alrededor del presidente, mira en las figuras que están alrededor del presidente. Tú ves, por ejemplo, el tema de Evo Morales, ¿no es cierto? Quienes están alrededor, o sea, no es formar parte del discurso.
¿no es cierto?, permanentemente. Y la verdad es que los pobres en el Perú, ¿no es cierto?, los sectores populares, los sectores que no habían gobernado durante mucho tiempo, que no han gobernado en el Perú, no estaban visibles. Precisamente más bien se rodearon de los apellidos más o menos de siempre, la gente más o menos de siempre, los tecnócratas de siempre, es decir, no abrieron de alguna manera el juego, que por ejemplo pasó en el caso de Fujimori. Con Fujimori llegaron al gobierno, estamos hablando en distintos momentos, un sector que no había gobernado antes, que era una nueva clase política que la hizo como la hizo, ya bueno, eso es otro tema, pero que de alguna manera generó un cambio. En el gobierno de Ollanthumala se esperaba un cambio igual y no lo hizo. Volvió a recurrir a los mismos nombres de siempre, a los mismos lobistas de siempre. O sea, digamos, el del escándalo de turno puede cambiar, pero tú ves alrededor un entorno que no cambió. Y entonces hoy día yo creo que en el Perú sigue estando pendiente el tema de que gobierne la gente abajo. Toledo, ¿no es cierto?, fue un presidente que vino de abajo, pero ¿con quién gobernó? La aspiración de Toledo era ser aceptado por los sectores medios y altos. Como de alguna manera se ha visto en este gobierno, no del lado del propio presidente que tenía un perfil bajo, pero sí de quien lo acompañaba con mucho peso en el gobierno, la primera dama. O sea, este tema de hola, ¿no es cierto?, este tema de las reuniones, este tema de los viajes, esto, qué frivolidad, puede decir uno que no es lo esencial, pero mira cómo Mujica, ¿no es cierto?, con una imagen totalmente distinta, incluso ha trascendido fronteras. Hay mucha gente que lo coloca como el ejemplo de lo que debería ser un gobierno de izquierda, ¿no?, en términos de su autoridad máxima. Y en eso no tuvo una impronta el actual gobierno. Y por último tienes en el tema económico, que en el tema económico tienes el problema de la minería. O sea, tienes un problema allí serio de un país que de alguna manera tenía que pasar de exportar, como algunos dicen exageradamente, tal vez tierra, ¿no es cierto?, a exportar otro tipo de cosas. Ese debate fundamental, ¿no es cierto?, ese giro fundamental no se dio. Pero si la derecha no quería dar ese debate. Pero ese, o sea, era el compromiso, tienes un plan de diversificación productiva y el establecimiento ha dicho, no, pero somos un país minero, hombre, ¿cómo vamos a...? Recién ahora la diversificación está entrando en el discurso de los candidatos. Pero, o sea, no, a lo que voy es que aquí hay varios actores, ¿no? Y varias percepciones. Pero por eso, ¿qué es lo que hace que un presidente pueda enfrentarse a esos otros actores que pueden remolonear o que pueden no querer modificaciones? El respaldo popular. Y lamentablemente el gobierno lo dilapidó rápidamente y se quedó sin base, sin sustento. ¿Con qué puede hacer hoy día Ollanthumala modificaciones trascendentales en el país? Ya no puede. O sea, más allá que sea el último discurso, no, que tengamos 12 meses, no estamos hablando de un presidente que tenga la masa crítica para poder hacer ningún cambio. Lo mismo pasó el mensaje anterior, ¿no es cierto? Y en realidad muy rápidamente perdió base, perdió sustento y lo perdió, creo, por no hacer algunas modificaciones que lo mantuvieran conectado con un sector importante que le permitiera eso que tú dices, ¿no es cierto?, agarrar y jalar a sectores que obviamente no ven la necesidad. Mira, si tú preguntas hoy día en el Perú si la gente cree que la minería ha beneficiado mucho, poco o nada, el porcentaje que dice que ha beneficiado mucho es muy bajo, aún en Lima. Ahora, que es la zona más beneficiada. Ahora, señor Benavente, ¿cómo recuperamos, si es posible recuperarlo, esa base popular justamente que le permita pues a la gestión de Ollantúmala? Empezó, digamos, que salir bien airado de estos 5 años. Siempre existe un margen de juego. Así es. Siempre existe, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué pasa si hoy el presidente se confirma esto de que anuncie un aumento del sueldo mínimo? ¿Qué pasa en el hipotético caso de que anuncie que salen las Fuerzas Armadas a controlar el orden? En fin, ahí tiene un margen de juego. No digo que eso vaya a pasar, ¿no? Simplemente digo que hay cierto tipo de decisiones que tienen cierto impacto de este tipo, ¿no? A ver, supongamos que ocurriera el tema de las Fuerzas Armadas. Hay sectores que lo reclaman. Algunos sectores minoritarios estarán en desacuerdo y criticarán al gobierno, pero sectores mayoritarios estarán de acuerdo. Y eso le dará aire al oxígeno. Claro, ahí estamos hablando de lo que es lo que me parece interesante de la conversación también con Giovanna. Muchas veces hablamos pues de la popularidad, pero al fin y al cabo de ahí nos remitimos a Fujimori.
Y hasta ahora estamos pagando los platos rotos de la desinstitucionalización en la que nos dejó Fujimori. Entonces, es un juego complicado también. Es complicado, no digo yo que esté de acuerdo, es más, no estoy de acuerdo en que se dé una disposición de ese tipo, ¿no? Lo que quiero decir es que siempre hay margen de juego, simplemente he puesto dos ejemplos, ¿no? Siempre hay posibilidades, ¿no? En un momento dado, Toledo se hundía en popularidad, el ambiente se había enrarecido totalmente, peor que ahora, sino que cuando la llegó memoria... el 9%. Y entra Beatriz Merino. Y su presencia significa un respiro, y Toledo sube de 9-10% a 20%. Y de ahí, salió de Beatriz Merino. Ya, pero ¿quiénes lo sacaron? Los propios Perú posibilistas que votaron contra ella y la hostilizaron, y finalmente llevaron a su renuncia, ¿de acuerdo? En un momento en que las cosas se habían complicado, ¿no? Como ahora. Entonces, hay mucho paralelo político de incapacidad de gestión política del gobierno de Toledo con este gobierno, ¿no? Pero, digamos, retomando la pregunta, siempre hay un margen de juego, ¿no? El presidente tiene otros espacios, tiene el momento de entre primera y segunda vuelta, el próximo año, en que se enfrenten quienes más rechazo tienen, en ese momento el terror que generan esos candidatos que pueden ganar en un sector muy grande de la población, eso beneficia al presidente, como explicábamos al inicio de esta conversación. Digamos que medidas muy puntuales en casos que son problemas para todo el país, como medidas de seguridad ciudadana, ¿esas podrían ser? Sí, o la promoción, la dinamización aún mayor y la publicidad de los programas sociales, porque ha habido mucha inversión social en este tiempo, ¿no? Incremento incluso en el PBI para el tema de educación, sí, ¿no? o sea que hay algunos espacios de juego, ¿no? Yo no creo que el gobierno lo tenga totalmente perdido. Claro. Yo diría que vamos a ver qué capacidad tiene para esto y también para su gestión política, ¿no? Porque hasta ahora ha demostrado mucha incapacidad política. Ahora mismo, por ejemplo, hemos visto que con la elección de la mesa directiva el gobierno no ha tenido una capacidad de gestión política, cosa que es muy lamentable, porque estando en el poder hay mucho margen de juego, pero todos saben administrarlo, no saben manejarlo. Sumado, para ir cerrando esta ronda, Nelson Manrique, sumado a esta incapacidad política de la que hablábamos también en la primera parte, ¿qué queda del nacionalismo luego de este último año? Pues ya se sabe, ¿no?, que, digamos, ese barco se va quedando más o menos vacío. El nacionalismo o gana Perú o Ollantumala, o Ollantumala y su mujer no van a supervivir políticamente de alguna manera con un núcleo duro, o cree usted que o no van a supervivir, o cree usted que de alguna manera va a obligar pues a una renovación de su entorno completo, porque ahora pues están más o menos identificados los que están ahí, los que quedan, ¿no? Ana Jara entre ellos, ¿no? O sea, hay un núcleo más o menos duro. El propio pues Daniela Bugatás ha dicho que se va a retirar, Omar Chejade más o menos está anunciando también que se va a ir. ¿Qué le espera de aquí en adelante, usted cree, políticamente? Habrían dos elementos fundamentales que podrían garantizar continuidad. Primero es un núcleo ideológico fuerte que cohesione. Y hablar de ideología nacionalista en esto es un chiste. Este gobierno no tiene nada de nacionalista, le queda la sigla, ¿no? Es como hablar de Alianza Popular Revolucionaria Americana para hablar del APRA, ¿no? No significa nada. No hay ideología que cohesione. Y por ejemplo, estos argumentos, ¿no?, que tienen a los ministros de educación, a lo que tiene que ver con programas sociales, ¿no hay ahí una posibilidad de conceptualización política? De la última encuesta de GFK es una cosa interesante, el apoyo a Ollantumala es del 15%, pero si se desagrega a nivel urbano es 13% y a nivel rural 20%. Es decir, ahí vemos el impacto de los programas sociales. El problema es que estos no se han hecho autosostenibles. Es decir, se hacen programas sociales porque hay caja. Pero la caja se achica en la medida en que los ingresos por exportación de minerales se reducen, y esta es una tendencia estructural. Eso no es sostenible en el tiempo. En segundo lugar, ¿cómo juzgo yo un gobierno, el ciudadano de pie? A partir de en qué medida me afectan sus decisiones. Pregúnteles en el sur cómo juzgan a Ollantumala con lo de Tía María, con el manejo de conflictos, en Cajamarca. Pregúntenles a los jóvenes cómo juzgan al gobierno después de la ley Pulpín. Y ahí creo que hay una de las muestras mayores de ineptitud política de Ollantumala, ¿no? Tenemos los antecedentes de que Toledo pretendió imponer una medida y terminó con el arequipazo. Sucedió lo mismo con Alan García y Bagua. Con esas lecciones cualquier político tiene que saber que la política también es el arte de lo posible. Hay un momento en que es inviable sacar algo y es
necio pretender continuar. Como se ha continuado en Conga, como se ha continuado en Tía María, como se ha continuado en el intento de imponer la ley Pulpín. Ya a partir de cierto punto era evidente que eso era imposible sacar adelante. No solo hablo del costo político para Ollanta-Humala de persistir neciamente en tratar de sacar algo que era imposible que saliera en la correlación de fuerzas existente, sino me pregunto cuántos millones ha dilapidado el gobierno en mantener y seguir manteniendo 5.000 soldados en el Valle de Tambo. ¿Cuánto cuesta al país la movilización para llegar exactamente al punto de partida? Que esto no sale y que tendrá que verlo el próximo gobierno. Entonces creo que ese conjunto de elementos le quitan base, le quitan legitimidad, y me temo que va a suceder que vamos a tener una mega comisión una vez que termine el gobierno de Ollanta-Humala, y por lo tanto las posibilidades, tendrían que haber cambios demasiado radicales, demasiado importantes para que tenga algún porvenir el nacionalismo. Pero sin embargo, el no tener justamente esa firmeza cuando se presentan estos conflictos sociales también no es falta de autoridad, justamente porque hay como que dos lecturas, ¿no? Una de las cosas, y en esto supongo que ya Giovanna me dará la razón, en términos de la evaluación de lo que son las debilidades de Ollanta-Humala, es la falta de carácter, la falta de energía, la falta de liderazgo. Y desgraciadamente la imagen pública que ha construido su esposa contribuye a erosionar aún más su imagen de presidente, de mandatario, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, 10:57 de la mañana, no sé si tenemos unos minutos más de conversación o vamos a hacer una transmisión, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar de inmediato, ya volvemos.